Mi nombre es Nicolás. Quiero contarles una experiencia que nunca he podido olvidar. Era el año 1995 cuando comencé a trabajar como chofer en una línea de autobuses que recorría diversas rutas entre ciudades. Mi primer día de trabajo fue una mezcla de nerviosismo y emoción. Los autobuses eran grandes y antiguos, con ese característico ruido del motor que resonaba en las calles empedradas. Desde el primer momento, mis compañeros, muy supersticiosos, comenzaron a contarme historias para asustarme, especialmente sobre la ruta que tomaba muy temprano en la mañana, desde una pequeña ciudad hasta la capital del otro estado. Me hablaban de fantasmas que aparecían en el camino, de pasajeros misteriosos que subían y desaparecían sin dejar rastro. En aquellos años no había autopistas como las de ahora, solo carreteras solitarias y a veces peligrosas. Una mañana lluviosa me tocó hacer el viaje habitual. Era una de esas tormentas intensas, con truenos y relámpagos. Salí con pocos pasajeros a bordo, apenas una decena de personas, y antes de partir me encomendé a Dios, una costumbre que había adoptado después del primer día, buscando una especie de protección en cada viaje. El camino era familiar y a pesar de la lluvia yo me sentía confiado. Sin embargo, conforme avanzamos, la tormenta se volvía más intensa, con las gotas golpeando el parabrisas. De pronto, al llegar a una desviación, algo muy extraño sucedió. La oscuridad de la tormenta hacía difícil ver claramente, y de pronto nos encontramos en un camino empedrado que no reconocía al principio. Pensé que había tomado un giro equivocado, pero el camino no se parecía a nada que hubiera visto antes en esa ruta. Mi compañero de viaje, visiblemente desconcertado, me preguntó que qué estaba pasando. La lluvia era tan intensa que tuve que detener el autobús. Cuando miré el reloj para verificar la hora, me di cuenta que había dejado de funcionar, al igual que el de mi compañero. Intentando entender dónde estábamos, decidimos que él saliera a investigar. La densa vegetación rodeaba el camino de piedras y golpeaban las ventanillas del autobús. Abrí la puerta y mientras la lluvia se calmaba un poco, ambos nos dimos cuenta que estábamos en un lugar desconocido. Mi compañero sugirió retroceder para intentar regresar a la carretera, pero la lluvia hacía la maniobra casi imposible. Uno de los pasajeros se levantó y preguntó si ya habíamos llegado a cierto punto, pero pronto se dio cuenta de que estábamos perdidos. Su reloj tampoco funcionaba y estábamos en un dilema, con la lluvia disminuyendo un poco más. Yo decidí retroceder lentamente hasta llegar a un cruce de caminos empedrados. La tensión en el autobús era evidente. Los pocos pasajeros que estaban despiertos observaban con inquietud, mientras intentaba maniobrar en el terreno resbaladizo. Las luces del autobús apenas penetraban la densa niebla que se levantaba del suelo mojado, haciendo un ambiente aún más inquietante. A lo lejos, entre la bruma, vimos una pequeña casita de madera. Parecía ser la única construcción en medio de esta vasta vegetación. Yo decidí detener el autobús y caminar hacia la casita, acompañado por mi compañero. Los pasajeros solo nos observaban, algunos con rostros pálidos de miedo y otros murmurando entre ellos. El terreno era fangoso y sentía el frío inusual de la temporada calando hasta los huesos. Al llegar a la casita, vimos a un hombre de edad avanzada, fumando y abanicando con un sombrero, vestido de forma muy extraña, con ropa de manta, un sujeto de aspecto muy inusual. «Buenas», le dije con voz temblorosa. «Disculpe, ¿sabe dónde está la carretera? Veníamos bien, pero nos perdimos». El hombre levantó la vista lentamente y con una voz rasposa y pausada nos preguntó de dónde veníamos. Al mencionarle el nombre de la ciudad cercana, su expresión se volvió aún más intrigada. «¿Dónde es eso?», preguntó, como si nunca hubiera oído hablar de ese lugar. Nosotros nos miramos perplejos. «Salimos de esa ciudad hace poco tiempo», le expliqué, intentando mantener la calma. Pero él insistió.
en que no había ninguna ciudad cercana con ese nombre, solo otras localidades que no nos eran familiares. El hombre nos miraba con curiosidad y cierta desconfianza. «¿Qué ropa es esa que llevan?», preguntó señalando nuestros uniformes de la empresa de autobuses. Le expliqué que trabajábamos para una línea de autobuses, pero él parecía no comprender. «¿Qué es eso?», preguntó, con una genuina confusión. Le contesté que eran camiones de pasaje, escribiéndole lo mejor que podía, pero no lograba entender de qué estábamos hablando. Le mencioné que nuestro autobús estaba parado y que queríamos regresar a la carretera. El hombre nos respondió que ahí solo había caminos y monte, no carreteras. Le agradecí su tiempo, aunque nuestras dudas solo habían aumentado, y de regreso al autobús la lluvia se había calmado un poco más, lo que nos permitió girar y volver sobre nuestros pasos. Con cierta dificultad, el camino de regreso se hizo eterno. Conduje a ciegas, concentrado en seguir el mismo camino por el que habíamos venido, hasta que sentí el volante más firme, señal de que habíamos regresado a la carretera. Ahí, un agente de policía nos detuvo al ver las ramas pegadas en el autobús, y le conté que nos habíamos perdido. Su cara de sorpresa me inquietó. Me dijo que parecía que habíamos conducido por el monte, y le mencioné el nombre del lugar donde habíamos estado. «¿Cuál lugar?», preguntó. «Aquí adelante había una localidad llamada así, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Ya no vive nadie ahí». Regresé al autobús y seguimos nuestro camino. Fue como si me hubiera perdido en el tiempo. Hasta el día de hoy sigo pensando en ese extraño suceso. Quisiera saber si alguien más ha experimentado algo así.